El millonario cambia para siempre tras un mendigo negro salvar a una niña paralítica en el río. Fernando Alcázar, el rey del acero, tenía la vida comprada. Mansión de lujo a las afueras de Madrid, cenas con la jet set, viajes por el mundo. Bah, todo una fachada. Desde que Elena, su esposa, se fue al otro barrio, solo existía Gabriel, su hijo, un ángel de 8 años, atrapado en una silla de ruedas por una parálisis cerebral. Ese día, el calor pegaba duro. Gabriel jugaba cerca de la piscina, bajo la mirada de la enfermera. Un segundo, solo un segundo. La cuidadora distraída con el móvil y Gabriel al agua. El pánico, el silencio, la vida escapándosele entre los dedos. De pronto, un destello. Una niña, Sofía, 10 años, vecina del barrio humilde, se lanzó al agua como una flecha. Lo sacó, sí, pero los dos estaban al límite, tosiendo, sin aire. Y entonces, él, un hombre corpulento, piel ébano, ropa hecha jirones, barba descuidada, un mendigo, apareció de la nada, como un espectro. Le dio los primeros auxilios a Gabriel con una precisión increíble. Le salvó la vida, eso seguro. Se llamaba Samuel, vivía a orillas del Manzanares, y desapareció tan rápido como llegó, dejando a Fernando con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000. ¡Bum! Algo se rompió dentro de Fernando. La valentía de Sofía, la aparición de Samuel. Tenía que hacer algo, y lo hizo. Impulsivamente, sin pensarlo 2 veces, les ofreció a Sofía y a su hermano Tiago un hogar en su mansión. Sacarlos de la miseria de una vez por todas. La llegada de los niños fue una bomba en la vida de Fernando y Gabriel. Risas, juegos, esperanza. La casa revivió. Pero claro, la felicidad nunca viene sin un precio. Silvia, la cuñada de Fernando, una arpía de cuidado, no vio con buenos ojos la adopción. Su herencia peligraba, y Silvia no iba a permitirlo. Empezó a maquinar, a sembrar dudas, a envenenar el ambiente familiar. Una víbora. ¿Qué secretos oscuros esconde Silvia sobre los Alcázar? ¿Y por qué Samuel, un simple indigente, parecía saber tanto de la familia? Demasiadas preguntas. Y la historia de Fernando, Sofía, Tiago y Samuel apenas comienza. ¿Podrá el amor y la bondad de estos nuevos lazos familiares resistir las maquinaciones de Silvia y los secretos del pasado? Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. ¿Podrá el amor y la bondad de estos nuevos lazos familiares resistir las maquinaciones de Silvia y los secretos del pasado? Silvia, esa arpía, no perdía el tiempo. Empezó a regar veneno por toda la casa. Que Sofía y Tiago eran unos aprovechados, que Fernando se había vuelto loco, que Gabriel merecía una vida normal. Gabriel, el pobre, escuchaba todo desde su silla, con la mirada perdida. ¡Qué dolor! Una noche, la tormenta rugía afuera. Truenos, relámpagos, de película de terror. Sofía no podía dormir, a beber un vaso de leche y... ¡horror! Vio a Silvia entrar en el despacho de Fernando, a escondidas. ¿Qué tramaba esa mujer? Sofía, curiosa como ella sola, se acercó a la puerta
y escuchó algo que le heló la sangre. Silvia hablaba por teléfono, con voz ronca, casi un susurro. Sí, todo va según lo planeado. Los niños son la carnada perfecta. Fernando está completamente cegado. Pronto firmará los papeles y todo será nuestro. Nuestro. ¿De qué papeles hablaba? ¿Qué planeaba Silvia? Sofía sintió un nudo en el estómago. Tenía que contárselo a Fernando. ¿Pero le creería? ¿No pensaría que era una niña exagerada? Al día siguiente, Fernando parecía más distante, más preocupado. Silvia lo seguía como una sombra, sonriendo falsamente. Daba escalofríos. Sofía no aguantó más. Le contó todo a Tiago. Él, que era más sensato, le dijo que tenían que tener pruebas, pruebas contundentes. Esa noche volvieron al despacho, con cuidado, sin hacer ruido. Silvia no estaba, pero la puerta de la caja fuerte estaba entreabierta. Tiago, con su agilidad de gato, la abrió del todo. Adentro, un montón de documentos. Tiago sacó una carpeta y la abrió. Su cara se transformó. Sofía, esto es increíble, susurró. Tiago, con la voz temblorosa. Fernando, no es el verdadero padre de Gabriel. ¿Qué? ¿Cómo era posible? Tiago le mostró un acta de nacimiento. El nombre del padre era diferente. Otro Alcázar, un tal Lorenzo Alcázar. ¡Bum! La cabeza de Sofía daba vueltas. ¿Quién era Lorenzo Alcázar? ¿Dónde estaba? ¿Por qué Fernando había ocultado la verdad? ¿Y qué papel jugaba Silvia en todo esto? De repente, un ruido. Alguien venía. Tiago cerró la carpeta de golpe y apagaron la luz. Se escondieron detrás de una cortina, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La puerta se abrió. Era Silvia. Tenía una pistola en la mano. Apuntó a la caja fuerte y disparó. Un estruendo ensordecedor resonó en toda la casa. Lo siento, Lorenzo, pero no puedo dejar que arruines mis planes, murmuró Silvia, con la voz cargada de veneno. ¿Lorenzo? ¿Entonces Lorenzo Alcázar estaba vivo? ¿Y Silvia le había disparado? ¿Pero dónde estaba? ¿Estaba ahí mismo, en la casa? ¿Y qué planes eran esos que Silvia no quería que arruinara? Demasiadas preguntas. De pronto, un grito. Un grito desgarrador que venía del jardín. Era Gabriel. Sofía y Tiago salieron corriendo, dejando a Silvia paralizada por la sorpresa. En el jardín, Gabriel señalaba con su dedo tembloroso a Samuel, el mendigo. Samuel estaba arrodillado junto a un hombre malherido, intentando detener la hemorragia. Y ese hombre era idéntico a Gabriel. Era Lorenzo Alcázar. Samuel era el hermano de Lorenzo, y Lorenzo era el verdadero padre de Gabriel. Y Silvia había intentado matarlo. Todo había cambiado, absolutamente todo. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo iba a reaccionar Fernando al descubrir la verdad? ¿Y por qué Samuel, un simple mendigo, había estado tan cerca de ellos todo este tiempo? ¿Qué secreto guardaba ese hombre de piel ébano y mirada penetrante? Samuel era el hermano de Lorenzo, y Lorenzo era el verdadero padre de Gabriel, y Silvia había intentado matarlo. Todo había cambiado, absolutamente todo. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo iba a reaccionar Fernando al descubrir la verdad? ¿Y por qué Samuel, un simple mendigo, había estado tan cerca de ellos todo este tiempo? ¿Qué secreto guardaba ese hombre de piel ébano y mirada penetrante? Fernando, pálido, casi sin respirar, se acercó tambaleándose a Lorenzo. Lo miró fijamente, como si viera un fantasma. Luego su mirada se desvió hacia Gabriel, que lo observaba con los ojos llenos de preguntas. Un silencio sepulcral invadió el jardín. De pronto, Samuel rompió el silencio. Fernando,
Tienes derecho a saber la verdad, una verdad que te han ocultado durante años. Su voz era grave, pero transmitía una calma extraña. Fernando lo miró con odio. ¿La verdad? Tú, un mendigo, ¿vas a hablarme de la verdad? Soy más que un mendigo, Fernando. Soy el hermano de Lorenzo, y fui testigo de la infamia que tu familia le hizo. Samuel respiró hondo y continuó. Lorenzo y Elena se amaban, pero tu padre, don Ricardo, nunca lo aceptó. Lorenzo era pobre, un simple jardinero. Él quería que Elena se casara contigo, para unir las fortunas de ambas familias. ¡Boom! Otra explosión en la cabeza de Fernando. Su padre involucrado en todo esto. Imposible. Don Ricardo le pagó a Silvia para que sedujera a Lorenzo. Continuó Samuel, con la voz cada vez más dura. Lo drogó, lo engañó, y lo hizo parecer un infiel ante los ojos de Elena. Ella, destrozada, se casó contigo. Fernando sintió que se le caía el mundo encima. ¿Elena lo había amado a él a pesar de todo? Pero la historia no termina ahí, dijo Samuel, con la mirada fija en Fernando. Poco después de casarse contigo, Elena descubrió que estaba embarazada de Lorenzo. Un trueno, un relámpago iluminó el cielo. Gabriel no era su hijo, era hijo de Lorenzo. La mentira era aún más grande de lo que imaginaba. Silvia, aprovechando el desconcierto general, intentó escapar, pero Tiago, rápido como un rayo, la interceptó. La arpía forcejeó, gritó, pero no pudo liberarse. De repente, un nuevo sonido, un sonido agudo, penetrante, una sirena. La policía. Fin llegaba, pero entonces ocurrió lo impensable. Lorenzo, con un esfuerzo sobrehumano, se levantó del suelo. Su rostro estaba pálido, cubierto de sangre. Sus ojos tenían una mirada de locura. «Gabriel, es mi hijo», gritó Lorenzo, con la voz ronca, «y nadie me lo va a quitar». Y para horror de todos, Lorenzo sacó una pistola de su abrigo. Apuntó directamente a Gabriel, que lo miraba con terror desde su silla de ruedas. «Si no puedo tenerte, nadie te tendrá», gritó Lorenzo fuera de sí. «No». El grito de Fernando resonó en todo el jardín. Se lanzó hacia Gabriel, intentando protegerlo, pero era demasiado tarde. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Lorenzo disparó. Pero la bala no impactó en Gabriel. La bala le dio a Samuel. El mendigo se desplomó al suelo, con un agujero en el pecho. «¡Samuel!». Sofía corrió hacia él, gritando desesperadamente. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Mientras Samuel agonizaba en el suelo, su mano se abrió, revelando un objeto que dejó a todos boquiabiertos. Un objeto pequeño, brillante, un escudo de la policía. Samuel no era un simple mendigo, era un policía encubierto, y había estado investigando a la familia Alcázar durante años. ¿Qué secretos había descubierto? ¿Y por qué había arriesgado su vida para proteger a Gabriel? Todo había cambiado de nuevo. Y ahora, Samuel estaba muerto. La verdad, se había ido con él. «Samuel», Sofía corrió hacia él, gritando desesperadamente. Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Mientras Samuel agonizaba en el suelo, su mano se abrió, revelando un objeto que dejó a todos boquiabiertos. Un objeto pequeño, brillante, un escudo de la policía. Samuel no era un simple mendigo, era un policía encubierto, y había estado investigando a la familia Alcázar durante años. ¿Qué secretos había descubierto? ¿Y por qué había arriesgado su vida para proteger a Gabriel? Todo había cambiado de nuevo, y ahora Samuel estaba muerto. La verdad se había ido con él. Sofía, arrodillada junto a Samuel, le tomaba la mano temblorosa. Lágrimas calientes le caían sobre el rostro pálido. «Por favor, Samuel, no te vayas. Dinos la verdad. ¿Qué sabías?». Samuel la miró con dificultad. Su respiración era entrecortada, dolorosa.
Apenas podía hablar. La verdad está en la foto, susurró. ¿La foto? ¿De qué foto hablaba? Sofía miró a Tiago, con el corazón latiendo a mil. Tiago, con los ojos llenos de lágrimas, intentó buscar algún objeto en los bolsillos de Samuel. Nada. En ese momento, Lorenzo, aprovechando la confusión, intentó huir, pero Fernando, con una fuerza que no sabía que tenía, lo sujetó. No te vas a ir a ningún lado. Vas a pagar por lo que has hecho. La policía, al fin, logró controlar la situación. Se llevaron a Lorenzo, esposado y gritando improperios. Se llevaron a Silvia, con la mirada perdida y el rostro demudado. El jardín, transformado en una escena del crimen, era un caos. Pero la pregunta seguía rondando en la cabeza de Sofía. ¿Qué foto? ¿Dónde estaba? Y sobre todo, ¿qué secretos revelaba? De repente Gabriel, con la mirada fija en Samuel, empezó a señalar algo en su pecho. ¡Ahí! ¡Ahí está!, exclamó con la voz temblorosa. Sofía siguió la dirección del dedo de Gabriel, y entonces lo vio. Debajo de la camisa ensangrentada de Samuel asomaba un pequeño trozo de papel. Era una foto. Con cuidado, Sofía sacó la foto. Era una imagen antigua, descolorida. En ella aparecían don Ricardo, Elena y Samuel, los tres jóvenes, sonriendo, abrazados. Pero lo más impactante era que Samuel era blanco, de piel clara, ojos azules y cabello rubio. ¿Qué? ¿Cómo era posible? ¿Samuel blanco? ¿Qué significaba todo esto? ¿Era un montaje? ¿Una alucinación? Sofía le dio la foto a Fernando. Él la miró fijamente, con la boca abierta. Esto es imposible», murmuró. Pero la verdad era innegable. La foto estaba ahí, tangible, perturbadora. Y la pregunta que ahora lo consumía todo era, ¿quién era realmente Samuel? ¿Y por qué había cambiado su apariencia? En ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Era un número desconocido. Dudó un instante, pero al final contestó. «Fernando Alcázar, soy Ricardo», dijo una voz ronca al otro lado de la línea. «¿Ricardo, mi padre?», preguntó Fernando, con la voz temblorosa. «Así es, hijo, y tengo algo muy importante que contarte. Algo que cambiará tu vida para siempre. Samuel es tu hermano». ¡Boom! La revelación lo golpeó como un rayo. Samuel, su hermano. Pero, ¿cómo era posible? Tu madre tuvo una aventura con un hombre negro hace muchos años, continuó Ricardo, con la voz cargada de arrepentimiento. Samuel es el fruto de esa relación. Lo oculté para proteger el honor de la familia, pero nunca dejé de vigilarlo. Siempre supe que era un buen hombre. Por eso le pedí que investigara a Silvia. Fernando sintió que se le caía el mundo encima. Tanta mentira, tanto engaño. Su propia vida era una farsa. Pero la historia no terminaba ahí. Ricardo, con la voz temblorosa, añadió: «Hay algo más, Fernando. Algo que debes saber sobre Gabriel». En ese instante, la señal se cortó. El teléfono quedó mudo. Fernando, con el corazón latiendo a 1000 por hora, intentó volver a llamar. Pero el número ya no existía. ¿Qué quería decirle su padre sobre Gabriel? ¿Qué secreto ocultaba aún? Y sobre todo, ¿por qué había esperado tanto para revelarlo? ¿Estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de todas? ¿Qué quería decirle su padre sobre Gabriel? ¿Qué secreto ocultaba aún? Y sobre todo, ¿por qué había esperado tanto para revelarlo? ¿Estaba a punto de descubrir la verdad más dolorosa de todas? Fernando temblaba. El teléfono resbalaba entre sus dedos. Ricardo, su padre, a punto de revelar el secreto final. Y la llamada se cortó. Furioso, intentó llamar de nuevo. Nada. El número, inexistente.
Sofía y Tiago lo miraban con preocupación. Gabriel, ajeno a todo, jugaba con un viejo cochecito en el césped. ¿Qué más podía pasar? La noche ya era un infierno. De repente, un grito desgarrador. Era Elena. Todos se quedaron petrificados. Elena, muerta hacía años. ¿Qué era esto? ¿Una pesadilla? ¿Una alucinación colectiva? Pero allí estaba, de pie en la puerta de la mansión, vestida con un camisón blanco, el pelo largo y oscuro cayendo sobre los hombros. ¡Elena! Pero era diferente. Su mirada vacía, como si no fuera ella. Fernando, susurró Elena, con una voz helada. Tienes que saber la verdad. Fernando, incrédulo, se acercó a ella, temblando. Elena, ¿eres tú? Pero, ¿cómo es posible? Elena lo miró fijamente. Yo nunca morí, Fernando. Nunca. ¡Boom! La revelación lo golpeó como un tsunami. ¿Qué quería decir? ¿Qué había pasado en realidad? Silvia me ayudó a escapar, continuó Elena, con la voz cada vez más fría. Don Ricardo quería deshacerse de mí. Sabía que Gabriel no era tuyo. Temía que Lorenzo reclamara su derecho y pusiera en peligro la fortuna de los Alcázar. Silvia, la arpía, cómplice de todo, incluso de fingir la muerte de Elena. Silvia me ofreció una salida, una nueva vida lejos de ti, lejos de todos, dijo Elena. Me dio una identidad falsa y me envió a un convento en Italia. Allí viví durante años, atormentada por el remordimiento. Fernando no podía creer lo que oía. Elena, viva y escondida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto engaño? Pero, ¿por qué has vuelto? Preguntó Fernando con la voz rota. Elena sonrió, una sonrisa amarga, escalofriante. He vuelto, para vengarme, para recuperar lo que me pertenece. Gabriel es mi hijo, y no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, se lo quite. Y entonces ocurrió lo impensable. Elena sacó una pistola de su camisón y apuntó directamente a Gabriel. Si no puedo tenerlo yo, nadie lo tendrá, gritó Elena, con la mirada desquiciada. ¡No! Fernando se lanzó sobre Elena, intentando arrebatarle el arma, pero ella era más fuerte de lo que recordaba. Forcejeó, gritó, se defendió con uñas y dientes. De repente, un disparo. Todos se quedaron helados. El silencio ensordecedor. Elena cayó al suelo, con un agujero en el pecho. Y, detrás de ella, Tiago, con una pistola en la mano, su rostro desencajado. Lo siento, Elena, susurró Tiago con la voz temblorosa, pero no podía permitir que lastimaras a Gabriel. ¿Tiago? ¿Había matado a Elena? ¿El niño dulce y sensible, convertido en un asesino? Pero la verdadera sorpresa estaba por llegar. Mientras todos miraban a Tiago con horror, Gabriel se levantó de su silla de ruedas, se puso de pie por primera vez en su vida y caminó hacia Elena. Mamá, susurró Gabriel, con una sonrisa angelical. Ya estoy aquí. Mamá, ¿Elena era la verdadera madre de Gabriel? ¿Y su parálisis había desaparecido? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de brujería era esta? De repente, una luz cegadora, una luz blanca intensa que emanaba del cuerpo de Elena. La luz creció, creció hasta envolver a Gabriel por completo. Y entonces desaparecieron. Elena y Gabriel se desvanecieron en el aire, como si nunca hubieran existido. El jardín quedó en silencio, un silencio sepulcral, aterrador. Solo quedaban Fernando, Sofía y Tiago, aturdidos, confundidos al borde de la locura. ¿Dónde estaban Elena y Gabriel? ¿A dónde habían ido? ¿Qué significaba todo esto? Y sobre todo, ¿qué era lo siguiente que iba a pasar? ¿Qué nueva pesadilla les esperaba a la vuelta de la esquina? La verdad, se había convertido en una espiral de locura. Y la historia estaba lejos de terminar.
algo ainda más sinistro se escondía en las sombras, y estaba prestes a se revelar. El jardín quedó en silencio. Un silencio sepulcral, aterrador. Solo quedaban Fernando, Sofía y Tiago, aturdidos, confundidos, al borde de la locura. ¿Dónde estaban Elena y Gabriel? ¿A dónde habían ido? ¿Qué significaba todo esto? Y sobre todo, ¿qué era lo siguiente que iba a pasar? ¿Qué nueva pesadilla les esperaba a la vuelta de la esquina? La verdad se había convertido en una espiral de locura. Y la historia estaba lejos de terminar. Algo ainda más sinistro se escondía en las sombras, y estaba prestes a se revelar. De repente, Tiago comenzó a reír. Una risa hueca, desgarradora que erizaba la piel. ¿No lo entienden? ¿De verdad no lo entienden? La risa se intensificó, histérica. ¿Creen que esto es magia? ¿Un cuento de hadas? Fernando y Sofía lo miraban con horror. ¿Qué le pasaba a Tiago? ¿La tensión lo había quebrado? Tiago dejó de reír bruscamente. Su mirada se volvió fría, calculadora, una mirada que no pertenecía a un niño. Todo esto, dijo Tiago, señalando el jardín, la mansión. A Fernando. Todo esto es mío. Siempre lo ha sido. ¿Qué? ¿De qué diablos hablaba? Tiago sonrió. Una sonrisa escalofriante. Yo soy Lorenzo Alcázar. ¡Bum! El mundo se vino abajo. ¿Tiago? ¿Lorenzo? Imposible. Lorenzo estaba muerto. Pero la mirada de Tiago ya no era la de un niño. Era la mirada fría y calculadora de un hombre. Un hombre ambicioso, despiadado. Silvia era mi aliada, continuó Tiago, con una voz que ya no era la suya. Ella me ayudó a planearlo todo. La muerte falsa de Elena, el secuestro de Gabriel, la llegada de Samuel. Todo estaba orquestado. Fernando no podía creerlo. Tiago, el niño que había rescatado de la miseria, era el cerebro detrás de todo el plan. ¿Por qué? Preguntó Fernando, con la voz apenas audible. ¿Por qué hacerme esto? Tiago se encogió de hombros. Por poder, por dinero, por venganza. Don Ricardo me quitó a Elena y me robó mi lugar. Ahora yo recuperaré lo que me pertenece. Pero Gabriel, dijo Sofía, con lágrimas en los ojos. ¿Qué le has hecho a Gabriel? Tiago sonrió. Gabriel es solo una pieza en mi juego. Lo necesito para controlar la fortuna de los Alcázar. Pero no se preocupen. Elena lo cuidará bien, donde quiera que estén. ¿Dónde estaban Elena y Gabriel? ¿A dónde los había enviado Tiago? De repente, Tiago sacó una jeringa de su bolsillo. Es hora de terminar con esto, Fernando. No puedo permitir que arruines mis planes. Fernando intentó defenderse, pero Tiago era demasiado rápido. Lo inyectó con la jeringa. El mundo comenzó a girar. Sofía gritó. Intentó ayudar a Fernando, pero Tiago la sujetó con fuerza. Tú serás la siguiente, Sofía. Tú sabes demasiado. Todo se volvió oscuro. Fernando cayó al suelo. Lo último que vio fue la sonrisa triunfal de Tiago. Y en la lejanía, una voz, la voz de don Ricardo. Siempre supe que Lorenzo era el verdadero heredero. ¿Qué? ¿Don Ricardo sabía todo esto? ¿Era cómplice de Tiago? La oscuridad lo envolvió por completo. Pero, antes de perder la conciencia, Fernando escuchó las palabras finales de Tiago. Bienvenido a la familia, papá. Bem-vindo a familia, papá. E tudo ficou preto. Silencio. Fernando no sentía nada. ¿Tería morrido? De repente, una luz, fraca más creciente. Fernando abrió los ojos. Estaba deitado en el suelo. Sofía, amarrada a una cadera, con los ojos llenos de lágrimas. Tiago, en pie, sorrindo. «Qué bon que acordó Fernando», dice Tiago, con la voz calma. «Tenemos mucho que hablar». Fernando tentóse levantar, mas las piernas no respondían.
¿Qué Tiago había inyectado en él? Relaje, Fernando. No te esfuerces, dijo Tiago. Esa droga va a pasar luego. Pero antes, preciso te mostrar algo. Tiago se aproximó de Sofía y tiró un pano de su boca. Cóntele a Sofía, conte la verdad. Sofía oyó para Fernando, desesperada. Fernando, Tiago, él no es quien você pensa. Ah, por favor, Sofía, no seja dramática, dice Tiago, revirando los olhos. Conte a él a parte divertida, a parte en que você entra na historia. Fernando no entendía nada. ¿O qué Sofía estaba escondiendo? Sofía respiró fundo. Fernando, eu siempre soube la verdad sobre Tiago, sobre Lorenzo. Eu soy fija de él. ¡Boom! Fernando sintió como si el suelo sumiese sobre sus pies. ¿Sofía? Filla de Lorenzo. ¿Mas cómo? Eso mismo, Fernando, dice Tiago, sorrindo. Sofía es mi hermana, nuestra cúmplice. Ello me ayudó a enganarte desde el principio. Fernando miró a Sofía incrédulo. No puede ser. Sofía comenzó a llorar. Me perdone, Fernando. Eu não queria fazer isso. Mas Tiago, Lorenzo, ele me obrigou. Ele ameaçou matar minha mãe. Tiago riu. Que mentirosa. Sofia sempre quis fazer parte da família Alcázar. Ela sempre quis ter o poder e o dinheiro que você tinha. Fernando não sabia em quem acreditar. Sofia, a menina que ele havia acolhido como uma filha, era filha de seu inimigo? Era uma traidora? De repente a porta da mansão se abriu, e quem entrou deixou todos boquiabertos. Era Samuel, vivo, sem nenhum ferimento. Samuel? Exclamou Fernando, confuso. Mas você estava morto. Samuel sorriu. Digamos que eu sou um pouco mais resistente do que aparento. E então, Samuel tirou uma máscara do rosto. E por baixo da máscara estava Dom Ricardo. Olá, meu filho, disse Dom Ricardo com um sorriso frio. Sentiu minha falta? Não. Fernando não podia acreditar. Dom Ricardo, o patriarca da família Alcázar, por trás de tudo aquilo? Você planejou tudo isso? Perguntou Fernando com a voz tremendo. Dom Ricardo assentiu. Desde o começo, eu nunca confiei em Lorenzo, nem em Sofia, nem em ninguém. Eu precisava ter certeza de que a fortuna dos Alcázar ficaria em boas mãos. Mas, por quê? Perguntou Fernando. Por que fazer isso com sua própria família? Dom Ricardo riu. Família? A família é apenas um meio para um fim. O que importa é o poder. E eu sempre estaré no poder. De repente, Don Ricardo sacó una arma y apuntó para Fernando. Llegó su hora, mi amigo, dice Don Ricardo con la voz fría. Você nunca fue fuerte o suficiente para liderar esta familia. Agora Lorenzo asumirá su lugar. Pero antes que Don Ricardo pudiese atirar, Sofía se jogó na frente de Fernando. Bang! La bala atingió Sofía en cheio. Ella cayó en el suelo. Ensangüentada, gritó Fernando, desesperado. Tiago corrió para socorrer Sofía, pero era tarde de más. Ella estaba muerta. Tiago oyó para Don Ricardo, con odio en los ojos. Você a mató. Você matou mi hermana. Don Ricardo de hombros. Ella era apenas uma peça no jogo. E agora o jogo acabou. E então Dom Ricardo apontou a arma para Tiago. Chegou sua hora também, Lorenzo, disse Dom Ricardo. Eu nunca confiei em você. Você é ambicioso demais, perigoso demais. Mas antes que Dom Ricardo pudesse atirar, Tiago se transformou. Seus olhos ficaram vermelhos, seus dentes afiados como os de um animal. E então Tiago atacou Dom Ricardo. O que estava acontecendo? O que era Tiago? Um monstro? Um demônio? A luta foi brutal, sangrenta, desesperadora. Fernando assistia paralisado pelo terror. Finalmente, Tiago conseguiu desarmar Dom Ricardo. E então, ele o mordeu, no pescoço. Dom Ricardo gritou de dor. E então, caiu, no chão, morto. Tiago, Lorenzo, estava cubierto de sangue.
seus olhos vermelhos como el fuego. Él se viró para Fernando y sonrió. Agora você entiende, Fernando, dice Tiago con la voz gutural. Yo no soy apenas Lorenzo Alcázar, estoy algo muito más. Y entonces Tiago reveló su verdadera forma. Él no era humano, era una criatura de las trevas, un ser ancestral, un monstruo con sede de sangre y poder. Yo soy el fin, dice Tiago con la voz secuenta por la mansión, y vocedes, todos vocés, van a juntarme a mí. Y la tela ficó preta. Mas el terror estaba apenas comenzando. Bienvenido a la familia, papá. Y todo ficó preto. Silencio. Fernando no sentía nada. ¿Tería morrido? De repente, una luz. Fraca, mas creciente. Fernando abrió los ojos. Estaba deitado del chón. Sofía, amarrada a una cadera, con los ojos llenos de lágrimas. Tiago empezó riendo. «Qué bon que acordó, Fernando», dice Tiago con la voz calma. «Tenemos muito que conversar». Fernando tentóse levantar, mas las piernas no respondían. ¿O qué Tiago tenía inyectado en él? «Relájate, Fernando. No se esfuerce», dice Tiago. «Esa droga va a pasar logo. Mas antes, preciso te mostrar una cosa». Tiago se aproximó de Sofía y tiró un pano de su boca. «Conte a él, Sofía. Conte la verdad». Sofía oyó para Fernando, desesperada. «Fernando, Tiago, él no es quien vos se piensa». «Ah, por favor, Sofía, no sea dramática», dice Tiago, revirando los ojos. «Conte a él la parte divertida, la parte en que tú entras en la historia». Fernando no entendía nada. ¿Qué Sofía estaba escondiendo? Sofía respiró fundo. «Fernando, él es siempre sobre la verdad sobre Tiago, sobre Lorenzo. Él es su hija de él». ¡Boom! Fernando sintió como si el suelo subiera sobre sus pies. ¿Sofía, hija de Lorenzo? ¿Pero cómo? Eso mismo. «Fernando», dice Tiago, sonriendo, «Sofía es mi hermana, nuestra cúmplice, nos ayudó a enganarte desde el comienzo». Fernando oyó para Sofía, incrédulo. «No puede ser». «Sofía». Começou a chorar. «Me perdoe, Fernando. Eu não queria fazer isso. Mas Tiago, Lorenzo, ele me obrigou. Ele ameaçou matar minha mãe». Tiago riu. «Que mentirosa! Sofia sempre quis fazer parte da família Alcázar. Ela sempre quis ter o poder e o dinheiro que você tinha». Fernando não sabia em quem acreditar. Sofia, a menina que ele havia acolhido como uma filha, era filha de seu inimigo? Era uma traidora? De repente a porta da mansão se abriu, e quem entrou deixou todos boquiabertos. Era Samuel, vivo, sem nenhum ferimento. «Samuel?» exclamou Fernando, confuso. «Mas você estava morto». Samuel sorriu. «Digamos que eu sou um pouco mais resistente do que aparento». E então Samuel tirou uma máscara do rosto, y por bajo de la máscara estaba don Ricardo. «Hola, mi hijo», dice don Ricardo con un sorriso frío. «¿Sintió mi falta?» «¡No!». Fernando no podía acreditar. Don Ricardo, el patriarca de la familia Alcázar, por tras de todo aquello. «¿Usted planeó todo eso?», preguntó Fernando con la voz tremiendo. Don Ricardo asentió. «Desde el comencé, yo nunca confié en Lorenzo, ni en Sofía, ni en ninguém. Eu precisaba ter certeza de que a fortuna dos Alcázar ficaría en boas manos». «¿Por qué?», preguntó Fernando. «¿Por qué facer isso con su propia familia?» Don Ricardo rió. «¿Familia? La familia es un medio para un fin. O que importa é o poder. E eu sempre estarei no poder». De repente, don Ricardo sacou uma arma e apontou para Fernando. «Chegou sua hora, meu filho», disse don Ricardo, com a voz fria. «Você nunca foi forte o suficiente para liderar esta família. Agora
Lourenço assumirá o seu lugar. Mas antes que Dom Ricardo pudesse atirar, Sofia se jogou na frente de Fernando. Bang! A bala atingiu Sofia em cheio. Ela caiu no chão, ensanguentada. Sofia! Gritou Fernando, desesperado. Tiago correu para socorrer Sofia. Mas era tarde demais. Ela estava morta. Tiago olhou para Dom Ricardo, com ódio nos olhos. Você a matou. Você matou minha irmã. Dom Ricardo deu de ombros. Ela era apenas uma peça no jogo, e agora o jogo acabou. E então Dom Ricardo apontou a arma para Tiago. Chegou sua hora também, Lorenzo, disse Dom Ricardo. Eu nunca confiei em você. Você é ambicioso demais, perigoso demais. Mas antes que Dom Ricardo pudesse atirar, Tiago se transformou. Seus olhos ficaram vermelhos, seus dentes afiados como os de um animal. E então Tiago atacou Dom Ricardo. O que estava acontecendo? O que era Tiago? Um monstro? Um demônio? A luta foi brutal, sangrenta, desesperadora. Fernando assistia, paralisado pelo terror. Finalmente, Tiago conseguiu desarmar Dom Ricardo. E então, ele o mordeu no pescoço. Dom Ricardo gritou de dor. Y entonces cayó en el piso, muerto. Tiago, Lorenzo, estaba cubierto de sangre, sus ojos vermelhos como el fuego. Él se viró para Fernando y sonrió. ¿Ahora te entiendes, Fernando?, dijo Tiago con la voz gutural. No solamente soy Lorenzo Alcázar, soy algo mucho más. Y entonces Tiago reveló su verdadera forma. Él no era humano, era una criatura de las tierras, un ser ancestral, un monstruo con sed de sangre y poder. Él soy el fin, dijo Tiago, con la voz ecoando por la mansión. Y vocês, todos vocês, van a juntarse a mí. Y la tela ficó preta. Pero el terror estaba apenas comenzando. Un som familiar, mas impossível. Uma tosse seca, rouca. Alguém respirando com dificuldade. Fernando abriu os olhos. Tentou se mover, mas o corpo doía, pesado, dormente. A visão turva clareou aos poucos. A mansão em ruínas. Tiago, o monstro, em pé, observando-o com um sorriso cruel. Mas não era a presença de Tiago que o paralisava de horror. Era a figura que se movia lentamente ao seu lado. Uma figura pequena, frágil, um anjo perdido em meio àquele inferno. Gabriel. Mas não era o Gabriel que ele conhecia. Não era o menino doce e indefeso preso a uma cadeira de rodas. Era Gabriel, de pé, firme, os olhos brilhando com uma luz intensa, sobrenatural. E o mais chocante, Gabriel sorría, un sorriso gélido, sin alma. Hola, Fernando, dice Gabriel. La voz era misma, mas modulada, distorcida. La voz de un demonio aprisionada en el cuerpo de una crianza. ¿Sentiste mi falta? Fernando tentó falar, mas la voz no salía. El miedo lo paralizaba. No tengas miedo, Fernando, dice Gabriel, aproximándose. Yo solo quiero mostrarte la verdad sobre ti, la verdad sobre nos. Gabriel tocó el rostro de Fernando con la punta de los dedos, un toque gélido que queimaba como fuego, y de repente Fernando vio su vida entera pasar delante de sus ojos. Viu sua infância, sua juventude, seu casamento com Helena. Viu o nascimento de Gabriel. Viu a morte de Helena. Viu a chegada de Sofia e Tiago. Mas viu tudo com outros olhos, com os olhos de Gabriel. E então, a verdade o atingiu como um raio. Ele não era Fernando Alcázar. Nunca foi. Fernando Alcázar morreu há muitos anos, afogado em um rio, quando ainda era uma criança.
Ele era um impostor. Um órfão qualquer que Dom Ricardo encontrou na rua e transformou em seu neto. Um fantoche usado para controlar a fortuna dos Alcázar. E Gabriel sabia disso desde o começo. Gabriel sempre soube quem ele era. Mas, Gabriel não era filho de Helena. Gabriel era filho de Don Ricardo. Don Ricardo y una criatura de las trevas. Gabriel era la semente del mal plantada en el corazón de la familia Alcázar, la heranza maldita que se perpetuaba de generación en generación. Y ahora, la semente había florecido. Gabriel y Tiago eran la misma cosa. La entidad ancestral aprisionada en cuerpos diferentes, el alfa y el omega, el principio y el fin. Y él, Fernando, era apenas un peón en su juego macabro, un instrumento descartable usado para tentar sus objetivos. Gabriel sonrió. ¿Ahora entiendes, Fernando? Tú nunca fuiste nada, nunca tienes nada. Todo lo que tienes pertenece a ti. A mí. Buenos. Tiago se aproximó, con los ojos vermelhos brillando en la oscuridad. Es hora de se juntar a la familia, Fernando. Es hora de se tornar un de nosotros. Y entonces, Gabriel y Tiago se unieron. Sus cuerpos se fundieron en una única criatura monstruosa, una abominación indescriptible que misturaba la inocencia de una niñez con el maldad de un demonio. La criatura extendió la mano hacia Fernando. Ven, padre, ven a casa. Fernando tentó gritar, pero la voz no salía. ¡Oh, terror! O había consumido por completo. Fechó los ojos. Esperó pelo fin. Mas el fin no veio. En vez disso, sentiu una mano quente tocar. A sua, uma mão pequena, delicada, abriu os olhos. Sofia, viva, de pé ao seu lado. Não tenha medo, Fernando, disse Sofia, com um sorriso doce. Eu estou aqui, eu sempre estive. E naquele momento, Fernando percebeu. Sofia não era quem ele pensava. Ela não era filha de Lorenzo. Ela não era cúmplice de Tiago. Ela era algo mais, algo muito mais poderoso. Sofia apertou a mão de Fernando com força, e juntos eles desapareceram, deixando para trás a mansão em ruínas. O monstro sedento de sangue e o mistério que apenas começava. Para onde foram? Quem era realmente Sofia? Para onde foram? Quem era realmente Sofia? O mundo rodaba, a mansón sumiu. O monstruo, Tiago, todo se fue en un piscar de ojos. De repente, estaban en otro lugar. Un lugar extraño. Una clarera en una floresta escura. Árboles retorcidas, como si estuviesen gritando. Una néboa densa que escondía o que estaba alén. Y Sofía fue diferente. La menina doce y asustada tenía sumido. En ese lugar, una mujer, fuerte, imponente, con ojos que brillaban como estrellas. ¿Dónde estamos?, preguntó Fernando. La voz, un susurro. Sofía no respondió. Apenas sonrió. Un sorriso que no era de ella. ¿Você no entiende, Fernando?, dice Sofía, a voz grave, resonante, de otra persona. Você nunca entendió nada. Y entonces Sofía se transformó. No era más Sofía. Era algo más. Algo ancestral. Uma criatura de luz, com asas enormes que se estendiam pela clareira. Um ser de poder inimaginável. Quem é você?, perguntou Fernando apavorado. A criatura sorriu. Um sorriso que fazia o sangue gelar. Eu sou a guardiã, a protetora deste mundo. E você, Fernando Alcázar, é minha criação. Bum! A revelação o atingiu como um soco no estômago. Criação? Ele, Fernando. Eu te criei, disse a guardiã, a voz ecoando na floresta. Eu te dei uma vida, uma família, uma fortuna. Eu te manipulei, te guiei, tudo para chegar a este momento. Fernando não conseguia entender o que ela queria.
por qué él. Vosé es la llave, Fernando, dice la guardiana. Vosé es el hilo entre este mundo y el mundo de las trevas. Vosé es la única esperanza que tenemos. Tiago, el monstruo estaba viendo. Estábase aproximando, destruyendo todo en su camino. Quería dominar el mundo. Y Fernando era la única cosa que podía impedirlo. Yo soy un impostor, dice Fernando, las lágrimas corriendo por el rostro. Yo no soy nadie. Yo no puedo hacer nada. La guardiana sonrió. Vosé es más fuerte de lo que piensa, Fernando. Vosé tiene el poder dentro de ti. Solo necesitas despertarlo. Y tocó a la testa de Fernando. Y, de repente, él le vio. Vio el pasado. Vio el presente. Vio el futuro. Vio la verdad. Él no era un impostor. Él no era una creación. Él era el escogido para luchar contra las trevas, el escogido para salvar el mundo. Y él sabía lo que tenía que hacer. Él olió para la guardián y sonrió. Estoy pronto, dijo Fernando. Y aquel momento, la floresta tremió. Un grito aterrorizante ecoó por la clarera, y en medio de la niebla se movió algo monstruoso. Tiago estaba llegando, mas él no estaba sosiendo. Atrás de él, decenas, centenas, millares de criaturas de las trevas, un ejército de horrores, y en el medio de aquel ejército, una figura familiar, una figura que Fernando jamás esperaba ver de nuevo. Elena, viva y sonriendo. Mas no era el sonriso de Elena, era un sonriso maligno. Y en sus brazos, Gabriel, los ojos vermelhos como el sangre. Bienvenido a la familia, Fernando, dijo Elena, voz fría como el gelo. Está la hora que te quieras a juntarnos. Y el mundo quedó blanco. La batalla estaba apenas comenzando. La floresta se curvaba. La oscuridad gritaba. Elena, Gabriel, horrores. Mas Fernando no sentía miedo. Sofía aseguraba su mano. Una fuerza increíble. Está pronto, dice ella. La voz ecoaba en su mente. Lémbrese quién tú eres. Fernando fechó los ojos. Respiró fundo y vio. Vio cada rostro, cada lágrima, cada sacrificio. Vio bien y mal y escogió. Abrió hoyos, una luz dentro de él, un poder inmenso. Tiago avanzaba, Elena y Gabriel al lado de él, o ejército sedento. Fernando sonrió, un sonriso de paz, de aceitación, de fuerza. Levantó la mano, un escudo de luz se formó, protegiendo al mundo. Basta, gritó Fernando. La voz, un trovón. La oscuridad termina aquí. La batalla comenzó. Luz contra trevas. El mal, amor contra odio. Fernando luchaba. Con la fuerza del alma, con la furia del corazón. Desfacía la luz, disipaba la oscuridad. Mas Tiago era fuerte. Fuerte de más. Elena y Gabriel lo protegían, con uñas y dientes, con el amor distorcido. Fernando sabía lo que precisaba hacer. Respiró fundo. Oyó para Sofía, un sonriso de despedida. Eu le amo, susurró, y se lanzó. Contra Tiago, contra Elena, contra Gabriel. Un choque, una explosión, una luz intensa. El mundo tremía. Cuando la luz se disipó, todo había acabado. Tiago, desintegrado. Elena, libertada. Gabriel, sonriendo. Fernando, deitado en el choque, sin vida. Sofía se aproximó. Las lágrimas silenciosas. Pegó la mano de Fernando. Un último toque, un último adiós. Y entonces sumió, llevando consigo la esperanza. Mas algo ficó para atrás. Un brillo, una semente, una promesa. Un mundo estaba salvo, por enquanto. Mas a escuridão sempre retorna. Y a próxima batalla está prestes a comenzar.
precisa agir agora. Se inscreva imediatamente no canal. A história continua e você não pode perder. Esmague o botão de like agora. Mostre ese apoyo y ayude al canal a crecer. Inunde la sesión de comentarios con sus reacciones y teorías. Queremos saber lo que pensaste del final. Compartile instantáneamente este video con 5 amigos. Eles precisan conocer ese desfecho inacreditable. Este el momento. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal. No espere más un segundo. La próxima historia te espera.